Bueno, gracias al Señor. El tiempo pasa rápido cuando estamos así en convención. Amén. Y gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en este lugar. Y gracias a Dios por los pastores de este lugar. Al final quiero que oremos por ellos también y para que Dios los bendiga de manera especial. Amén. Amén. Pero en esta iglesia tienen excelentes pastores por la gracia y misericordia de Dios. Y por eso tienen lo que tienen, son lo que son. Y hay que dar honor a quien honor merece. Amén. Gracias, Jesús. Nunca dejen de honrar a sus pastores. Ahora, eso no se hace en el corazón y en la mente únicamente. Se hace con expresiones, ¿sí? De gratitud y también tangibles. Ustedes saben que en la antigüedad no iban a consultar a un profeta si no le llevaban por lo menos whisquiles o peruleros o bruzuelas. Llevaban ofrendas, llevaban algo. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Pues a lo mejor sí, quién sabe. Pero es más que eso. Es la expresión de un corazón agradecido. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Espero que hayamos estado aprendiendo algunas cosas en estos días. Pero miren, una vez me tocó el privilegio de estar ministrando en Costa Rica junto con la doctora Esparza y con el hermano Don Townsend y su esposa Christine. Y empezó su prédica y nunca se me olvidó porque había un pizarrón y empezó a hacer dibujitos y todo. Y básicamente dijo, miren, hay personas que solo quieren saber que Dios está allí para darles, para bendecirles, para hacer algo por ellos y realmente en lo más profundo de su corazón no tienen ningún deseo y ninguna necesidad de querer buscarlo más, seguirlo y conocerlo mejor. Y dijo, esto fue de entrada, dijo, para ellos no tengo un mensaje. Yo mismo no sabría qué decirles. ¿Sí? Este mensaje es para los que sí quieren llegar más allá, caminar más allá, llegar más lejos, conocer al Señor de una manera más completa, entregarle al Señor la vida de una manera más completa. Amén. De hecho, la palabra de Dios no tiene un consejo para los que eligen quedarse en el umbral de la puerta y no entrar, ¿verdad? No tiene un consejo, pero sí dice que va a pasar al final. Amén. Pero el consejo de la palabra de Dios es para los que queremos conocer al Señor y agradarlo y crecer y ser todo lo que Dios nos llamó a ser. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 1 de Samuel 22, versos 1 y 2. Ya hablamos acerca de David, algunas cosas. Y cuando David llegó a la cueva de Adulam, se le juntó una bola de gente. Pero miren lo que Dios hizo o en lo que Dios convirtió a esta bola de gente. Lo que les dice lo que Dios hace cuando nosotros le entregamos nuestras cosas, nuestros asuntos. Primera de Samuel 22 del 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Sí? Y algo vieron en David y le dijeron, sé tú nuestro príncipe, sé tú nuestro jefe, enséñanos. Porque si algún día tú estuviste afligido y endeudado, ya les expliqué, amargado, eso nunca lo vemos en conexión con David porque supo mantener eso lejos de su vida. Amén. Pero afligido, endeudado, ¿se acuerdan? Ellos vieron en David a alguien que había logrado vencer todas esas cosas y se le pegaron, ¿verdad? Por supuesto. Y estos hombres lograron vencer todas esas cosas. La única manera como estas cosas se vencen es poniéndolas a la cruz a los pies de la cruz de Cristo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Amén. Con toda sinceridad y emitiendo uno de esos gritos profundos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame.
dame la victoria. Amén. Bueno, ya estudiamos todo eso. Esta es la misma gente. Tiene que ser. ¿Quién es más? Que se mencionan en Segunda de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23, a partir del verso 8. Ya a estas alturas el número había subido a 600 hombres. Pero había un grupo allí de 37 que eran notables. Y de esos 37 habían 3 que eran súper notables. Y por cierto, el último en la lista, miren quién es, en 2 de Samuel 23, verso 39. 2 de Samuel 23, 39. ¿Ven quién está en la lista? Urías Eteo, el que estaba casado con Betsabé. Por eso el pecado de David fue tan grueso, tremendo. Pidió perdón y Dios lo perdonó. Pero las consecuencias con las que tuvo que vivir el resto de su vida fueron pesadas, bien pesadas, ¿sí? Y son cosas que no se hacen, pero al final de cuentas, un nivel es hacérselo a un extraño. Otro nivel es hacérselo a alguien a quien uno le debe la vida. Tremendo, ¿no? Pero bueno, no es nuestro tema. Y no vamos a llegar hasta allí, no vamos a hablar de los 39, vamos a hablar de los, ¿cuántos son? De los 5 más notables. A ver qué aprendemos. Ahora, ¿por qué está esta historia en la Biblia? O sea, si está en la Biblia, tiene que ser útil, como dice el pastor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea, porque no es, ya es hombre de Dios, pero todavía no es perfecto, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, a fin que el hombre de Dios pueda completar su experiencia con el Señor Jesucristo, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así es que cuando lean estas cosas, no solo digan, ay, qué aburrido, o ay, qué divertido, o no, digan, ok, Señor, ahora, ¿dónde está tu lección para mí en esto? Amén. En 2 de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y aquí va el primero. Ahora, da un poquito de trabajo averiguar cuál era el nombre de este primero, porque a veces los traductores dejan como nombre propio una palabra hebrea que realmente solo describe a la persona, pero no era su nombre propio, ¿sí? O a veces traducen el nombre propio, entonces se pierde, uno no sabe qué es el nombre propio de la persona. Dice, el primero dice, Josebet Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Yo creo que su nombre era Adino. Josebet Bashevet significa el que se siente en una silla. Así es que no creo que haya sido ese su nombre. El tacmonita significa, literalmente significa tú me harás sabio. Era una persona sabia. Se sentaba en una silla. Sí, porque tenía una situación física, necesitaba sentarse en una silla. Eso no lo sabemos. El hecho es que era una persona sabia y dice principal entre los capitanes. Este era Adino el esnita. Yo creo que su nombre era Adino. Y Adino significa, interesantemente, significa su adorno o su lanza con filo. Su adorno o su lanza con filo. Ah, no, eso sí, su adorno o su lanza con filo. Así es que lo caracterizaba era su lanza con filo. Y dice, mató a 800 hombres en una ocasión. Mató a 800 hombres él solito en una ocasión. Ahora, para hacer eso se necesita de muchas cosas. Por supuesto, se necesita la fuerza física, ¿verdad? La resistencia para poder pelear a esos niveles una batalla. Pero es más que eso, es más que eso. Se necesita tener una determinación, haberse planteado una meta. Amén. Tener un celo. Aquí estamos hablando de guerras que peleaban en contra de los enemigos de Dios.
Guerras que si no las peleaban y vencían, ellos iban a ser vencidos por los enemigos, ¿sí? Gente pagana, adoradora de ídolos, y entonces pues no solamente los hubieran vencido, hubieran establecido todo su error, su engaño y su mentira en sus vidas. Ahora, si hasta aquí esto todavía no les empieza a decir gran cosa, déjenme decirles algo. En este camino en el que estamos, o peleamos y vencemos o vamos a ser vencidos. Especialmente el mundo en el que estamos nosotros viviendo hoy. Es que es increíble. O sea, ya a causa del pecado el hombre tenía el cerebro en los pies. Pero ahorita el hombre tiene el cerebro enterrado 45 kilómetros bajo tierra. ¿Sí? Con la manera como el hombre está razonando, prueba lo que dice segunda de Tesalonicenses. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un espíritu engañoso, creo que dice. Hay otras versiones que dicen un engaño poderoso para que crean la mentira. Sí, o sea, ¿en qué cabeza cabe las cosas que están proclamando allá afuera y tratando de establecer a la fuerza? La pregunta es, ¿por qué están tratando de cambiar los parámetros? El status quo se llama. ¿Por qué están tratando de cambiar la mentalidad de los hombres? ¿Qué ganan con eso? Ellos no ganan ningún dinero ni nada de eso, pero ¿saben qué sí ganan? Corromper a tal grado al mundo y botar todas las barreras morales que pueda tener la gente para que la gente se autodestruya. Amén. Ese es el propósito del diablo con todas esas cosas. Si nosotros no peleamos y vencemos, vamos a ser vencidos. Vamos a ser vencidos por el error y el engaño que hay allá afuera. Vamos a ser vencidos también por nuestra propia carne. Cuando somos descuidados y esta se levanta y se fortalece, al rato empezamos a pensar, tal vez yo fui el exagerado, tal vez no había necesidad de privarme de esto, de apartarme de aquello. Sí, creo que no hay necesidad. Y empezamos a retomar las cosas que habíamos dejado atrás. En otras palabras, empezamos a perder terreno que ya habíamos ganado. Y el apóstol Pablo dice: si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Si usted ya venció algún vicio, algún hábito, alguna cosa en su vida, no vuelva a retomar eso, no vuelva a volver a levantar eso. Le prometo que esa cosa se le va a levantar con tal fuerza que lo va a convertir a usted en su esclavo. Amén. Y después vencer eso y librarse de eso va a ser todavía más difícil. Amén. Entonces, ahora este es un hombre, no es cualquier cosa lo que hizo. En una ocasión, él solito mató a 800 hombres. Amén. O sea, era una persona que estaba tan consciente, tenía tal celo por el hecho de que estaba en una batalla y tenía que vencer a lo que haya sido el enemigo. Tenía que vencerlo. Era una persona que no desmayaba y no descansaba, peleaba sus batallas hasta el final. Y Dios espera que nosotros seamos así también. Por eso el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis es: al que venciere, al que venciere, al que venciere. El Señor dijo: al que guardare mis obras hasta el fin. Amén. En otras palabras, nunca bajemos la guardia. Que nuestro adorno sea nuestra lanza. ¿Qué es la lanza? La verdad que sabemos, la verdad de la palabra de Dios que hemos guardado en el corazón. Que ese sea nuestro adorno, que seamos conocidos por la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y parémonos en esa verdad, no importa cuánto le disguste a nuestra carne y no importa cuánto le disguste al mundo secular humanista allá afuera. Amén. Ahora, nosotros no vamos a pelear a ese nivel tratando de defender teorías. Si solo son teorías, ni siquiera nos vamos a tomar la molestia. Amén. Pero cuando la palabra de Dios ha sido una experiencia y está escrita en las tablas de nuestro corazón, hermanos, esa la vamos a pelear por ella. Nadie nos la puede quitar, pero vamos a pelear por ella para que se mantenga protegida, defendida en nuestro corazón. ¿Sí? Bueno, este solo es el que introduce a los otros 4. Espérense con los otros 4. Amén. Pero
Una de las primeras cosas que Dios me enseñó fue a orar agresivamente, a pelear batallas espirituales. Y no debemos desenfocarnos, porque a veces, hermanos, batallemos y no sabemos ni qué estamos haciendo. Solo hacemos los movimientos y todo lo demás, pero no sabemos qué estamos haciendo. A ver, ¿cuál es el enemigo en contra del cual estamos batallando? ¿Sí? Hoy van a entender un poquito más eso. Amén, amén. Pero pues sí batallamos en contra de las fuerzas de las tinieblas, eso sí, por supuesto, de plano. Pero uno de los enemigos más grandes en contra de los que batallamos está aquí adentro, en nuestro viejo hombre, en nuestro viejo corazón, ¿verdad? Amén. Como esa aflicción y endeudamiento y esas cosas que estábamos viendo de los hombres estos. Una vez, bueno, nosotros, ¿saben qué nos enseñó a orar agresivamente? El tener una razón por la cual hacerlo. Les empecé a contar que hacíamos evangelismo en las prisiones de los menores de 18 años allá en Guatemala, y íbamos y les predicábamos y no pasaba nada, excepto les conté cuando les llevábamos regalos. Entonces ahí sí todo el mundo levantaba la mano para aceptar al Señor, porque después venía el regalo, ¿verdad? Entonces al grupo que íbamos les dije: miren, esto no está funcionando. Yo ya había sido instruido y ya tenía las teorías, lo que pasa es que no las estábamos poniendo por obra. Y les dije: no. Miren las batallas que se pelean en la Biblia. ¿Cuántas veces Dios les dijo, verdad, que se humillaran y buscaran a Dios, porque venía un enemigo, venían los filisteos, venía quien haya sido el enemigo? Y ellos buscaban al Señor, porque al día siguiente iban a tener que ir al campo de batalla a enfrentarse con los enemigos. Y estábamos hablando de que los ejércitos enemigos a veces eran 10 veces más numerosos que los ejércitos de Israel. ¿Y cuántas veces Dios mandaba al profeta? Porque ellos se humillaron y buscaron a Dios y pusieron en Dios su confianza. Dios mandaba al profeta y les decía, esperen y verán la salvación de Dios. Sí, estad quietos y mirad la salvación de Dios. Y Dios mismo peleaba por ellos. De repente se mataban entre sí los enemigos, y entonces ellos ya solo iban al día siguiente al campo de batalla a recoger los despojos de guerra. Entonces yo aprendí ese principio y Dios me abrió los ojos y pensé, en realidad cuando vamos, por ejemplo, a hacer evangelismo con gente de esa categoría, porque cuando hablábamos con los muchachos, ¿y tú por qué estás aquí? Yo no sé, yo no hice nada. Y viene el otro, ¿verdad? Y decía, a ese mató a no sé quién. Ah, sí, por supuesto nunca habían hecho nada, eran unos angelitos todos. Pero con ese nivel de dureza de corazón, más nos vale llegar al campo de batalla sabidos de que la victoria es nuestra, no preguntándonos si la vamos a obtener o no la vamos a obtener. Amén. Entonces le dije a los muchachos, miren, ayunemos y oremos. Nos reuníamos los miércoles a orar. Eso dio inicio a nuestra reunión de oración entre semana. Y orábamos y empezábamos a pelear la batalla en el nombre de Jesús. Por lo que sabíamos que hacían, lo que nos contaban. Uno no tiene que ser un genio para saber qué clase de espíritus tiene una persona. Solo hay que ver lo que hace o lo que dice. Así se llama lo que tiene. Entonces mencionábamos todos estos espíritus y pasábamos por desde drogadicción y asesinato hasta quién sabe qué cosas, ¿verdad? Reprendíamos esos espíritus, los atábamos en el nombre de Jesús. Orábamos para que estos muchachos fueran desatados en el nombre de Jesús. Que yo recuerde, el Espíritu Santo con el que fuimos bautizados nosotros es el mismo espíritu con el que fue bautizado el Señor Jesucristo, ¿o no? Y la Biblia dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido Jehová para predicar buenas nuevas a los abatidos, libertad a los oprimidos, apertura de la cárcel a los presos. Entonces, en el nombre de Jesús, orábamos para que las prisiones espirituales y morales en las que estaban estos muchachos fueran abiertas. Bueno, lo hicimos la primera semana.
Había una población de 100 muchachos en la prisión a la que íbamos nosotros. La primera semana que lo hicimos, ese sábado aceptaron al Señor como 35 muchachos. El sábado siguiente otros 25. El sábado siguiente otros 30. Así nos fuimos. Después recibieron al Señor los guardias de la prisión. Después recibieron al Señor los maestros, los instructores de los niños. Amén. ¿Lo ven? Ok, ahora si eso es así con otros, funciona igual con uno. Queremos la victoria, batallemos, peleemos nuestras batallas en contra de la depresión, en contra del deseo de quitarnos la vida. No dejemos que eso gobierne sobre nosotros y nos tome cautivos. Peleemos la batalla, peleemos la batalla. No nos dejemos vencer, no nos dejemos tomar cautivos por nada. Los celos, la envidia, pelee la batalla en contra de esas cosas. La ira, el enojo, los pleitos, pelee la batalla. No se dé tregua. La Biblia dice que cuando estemos ahí arriba vamos a conocer como fuimos conocidos, ¿sí? Y aquí hay uno: yo quiero ser conocido porque mi adorno fue mi lanza. Fui conocido por mi lanza. Y si tengo la lanza de la verdad en el corazón, en los labios, en las manos, hermanos, yo no voy a darme tregua ni siquiera a mí mismo. Voy a pelear mis batallas, a llevar al Señor las debilidades de mi carne, a llevar al Señor mis dudas y a decirle en el nombre de Jesús: Señor, libérame de esto. Si estamos encarcelados, si algo nos tiene encarcelados, en el nombre de Jesús, Señor, el Espíritu de Dios te ungió a ti para proclamar apertura de la cárcel a los presos. En un salmo dice David: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y él no estaba en una cárcel física, estaba en una cárcel moral y espiritual cuando dijo eso. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ok, así es que aquí tenemos a Adino el esnita, una persona sabia, una persona sentada en la silla correcta, la silla del juicio, para llamarle bueno a lo bueno, malo a lo malo, y agarrar su lanza y decir: si tengo que pelear en contra de 800 cosas en mi vida, lo voy a hacer. Amén. Lo voy a hacer, ¿sí? Hasta obtener la victoria, hasta obtener la victoria. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Versículo 9, aquí va el número 2. Dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita. Eleazar significa Dios ha ayudado. Hijo de Dodo, Dodo significa amoroso, ser amoroso, ¿verdad? A Jojita, hermano de reposo. Pero en fin, era Eleazar, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Pues no dice que habían huido necesariamente, pero ya no estaban allí. Eso es lo que significa. A lo mejor sí habían huido, o a lo mejor nunca se dieron cuenta de que en la retaguardia traían a todos estos enemigos. A lo mejor no se dieron cuenta. Amén. Dice: desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Fueron unos poquitos. Dice, uno de los 3 valientes que estaban con David. Si estamos entendiendo bien lo que dice aquí, estamos hablando de 4 individuos, 3 valientes y David. El resto del ejército ya se había retirado, había subido a las montañas. ¿Cómo lo sé? Porque eso significa la palabra en hebreo aquí: ascendieron, se fueron a las montañas. Ahora, ustedes saben que las batallas siempre se peleaban en los valles. Sí, lea su Biblia, estudie las batallas, sea un estratega de guerra.
y estudie las batallas que se peleaban en la Biblia. Por algo están escritas allí. Todas se peleaban en el valle. ¿Alguna vez ha pasado por un valle? ¿Verdad que es allí donde se levanta el gigante de la duda? Empieza a asomar la cabeza otra vez el gigante del enojo. Empiezan otra vez las debilidades de la carne que teníamos más o menos bajo control a salirse del control. Es en los valles, y ya todo el ejército se había ido a la montaña. Y muchas veces decimos, bueno, como el resto de la gente no está conmigo, yo estoy solo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? No, estos 4 vieron que venían los enemigos detrás, que todavía estaban en el valle los enemigos, y dijeron, enfrentemos a estos enemigos. Y este hombre agarró su espada. Ahora llama la atención, ¿verdad?, que la lectura de hoy al principio fue el Salmo 149. ¿Recuerdan lo que leímos? Salmo 149, verso 6. Salmo 149, verso 6. Esto es algo que aprendí yo hace mucho tiempo. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Cuando tenemos el nombre del Señor en los labios, cuando en nuestra boca hay alabanzas al Señor, sepan que en nuestras manos hay una espada. En otras palabras, la verdad se vuelve efectiva, eficaz, poderosa. Y podemos enfrentar cualquiera que sea el enemigo que estamos enfrentando y obtener la victoria. Ahora, ¿cómo sería? Yo no soy médico, pero sí, yo soy arquitecto. Así es que por años, porque antes ser arquitecto era más divertido. Lo siento, José. Walter, ¿quién más? No sé, Sarita. Antes era re alegre. Antes era a puro lápiz, papel, borrador, etcétera. ¿Sí? Así es que yo agarraba el lápiz durísimo. Yo creo que de ahí viene. Pero si yo cierro demasiado fuerte la mano, se me queda trabado este dedo. Y a veces me mira mi esposa en estas de... Así es que yo no sé, porque no, pues dice que se le cansó la mano, pero quedó pegada a la espada. En otras palabras, se le entumeció, yo no sé qué. Amén. Pero el principio que veo yo es que la espada y la mano se volvieron una sola cosa. Y llegó un punto en donde era imposible arrancarle la espada a esa mano. Pelee sus batallas y la espada de la palabra se le va a fundir a la mano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¡Ey! Gracias, Señor. Si hay un punto en el camino en donde nos volvemos vencedores, victoriosos, punto. Y todo lo que enfrentemos lo vamos a vencer. Si llega el día y llega el momento en el que llegamos a tener esa dimensión de relación con Dios y con su palabra. Amén. Solo hay que pues seguir creciendo para llegar allí. Amén. Yo quiero ser así, ¿sí? Tener la espada fundida en la mano. 4 individuos le dieron la victoria a todo el ejército de Israel ese día. Y cuando la gente, yo no sé si les fueron a contar, se dieron cuenta, voltearon a ver para atrás. Cuando regresaron, a lo mejor según ellos, a ayudar a estos 4. ¿Saben qué? Ya los 4 se habían encargado del problema. Y el resto solo recogió los despojos. Ahora déjenme contarles algo. Nunca es la mayoría de la gente la que pelea este nivel de batallas. Y puedo contarles muchas historias otra vez. Vamos a ver.
Pero una vez estábamos orando en la iglesia donde crecimos y donde Dios empezó a sentar las bases para todo esto. Teníamos un famoso cuarto de oración. Era una bodega, tenía murciélagos y todo. Pero pues la limpiamos, la alfombramos, la pintamos, entre todos la pusimos bonita. Y allí orábamos entre murciélagos porque a veces sí salían. Sí. Sí, pero era toda una experiencia, ¿verdad? El cuarto de oración. Algunos deben recordar el cuarto de oración. Ajá. Y un día estábamos orando y vi una tribuna. Y en la tribuna, era una tribuna como de madera pequeña, era un graderío. No era muy grande, eran como digamos, unos 4 o 6 individuos y en cuatro bancas, ¿verdad? En 4 gradas. Y todos estaban vestidos con túnicas y capuchas grises. Un gris deprimente, depresivo. Y todos tenían, sus ojos eran puntitos de luz rojos. Y todos nos estaban viendo. Y no es porque yo había comido quién sabe qué. Mucha gente me ha contado historias de cuando tienen alguna experiencia con el mundo de las tinieblas y describen exactamente lo mismo. Y empezamos a orar más fuerte y de repente uno de los que estaba sentados en la banca de abajo agarró una balanza grandísima, como las de las estatuas de la Victoria, no Victoria, la Justicia, que tiene una gran balanza con sus 2 cosas acá. Me sacó una de esas y me la hizo así. Ahora, uno nunca va a interpretar bien estas cosas si uno no lee su Biblia. Necesitamos el testimonio de la palabra para entender lo que está pasando. Y recordé en el libro de Apocalipsis, el tercer jinete que se menciona en el libro de Apocalipsis, viene con una balanza y viene a medir el trigo y que era la cebada, creo, ¿verdad? El trigo y la cebada. Entonces yo supe con qué nos estaban amenazando. Nos estaban amenazando con cerrar la palabra, con empezar a medir la palabra, con empezar a cerrar. Se iban a venir en contra de la palabra, iban a buscar atacarla. Ahora espérense con el siguiente valiente que se menciona acá. Amén. Entonces les expliqué a todos los que estábamos orando esa noche, les expliqué lo que Dios me acaba de mostrar y oramos fuertísimo. Bueno, para hacerles corta la historia, muy poco tiempo después nació Vida Cristiana. No pudieron medir la palabra. Pero nunca fue la mayoría la que estaba en esas reuniones de oración. Jamás. Al contrario, el resto vivía hablando. Hay estos locos a saber qué están haciendo. ¿Cuál es la necesidad de estar en esas? Nunca fue la mayoría. Pero ¿saben qué hacía la mayoría? Recogía los despojos de guerra. El espíritu estaba abierto, la palabra estaba abierta, Dios nos bendecía. Recogían los despojos, pero no eran los que peleaban las batallas. En serio, mi esposa sabe. Y aquí está Claudia de estar. ¿Quién más es? Yo creo que son los únicos. Somos los únicos de esa época que estamos aquí presentes ahorita. Pero ustedes saben las batallas que nos tocaba pelear en el espíritu y el resto de la gente ni en cuenta. Pero el espíritu se movía con libertad, la palabra cada vez se abría más, ¿sí? A causa de unos pocos. Ahora, ¿de qué grupo vamos a ser nosotros? ¿Del de los pocos o del resto? Y el problema es que el resto cosecha el fruto de las victorias que obtienen unos pocos. Entonces eso los hace equivocadamente creer que los vencedores son ellos. Pues qué alegre cosechar el fruto de algo que hizo alguien más, pero eso no me convierte a mí en un árbol fructífero. Eso no me convierte a mí en un vencedor. Así es que ¿de qué lado quieren estar? ¿De qué lado eligen estar? Yo elegí mi lado desde hace años.
Y la gente sigue cosechando el fruto, ¿verdad? Porque igual las reuniones de oración, gracias a Dios, ahora Dios ha levantado más y más guerreros por la gracia de Dios, pero nunca son todos, ¿verdad? Nunca son todos. Ajá. Bueno, ¿y qué? Estos 4 se quedaron solitos. ¿Qué les importó el resto? Hicieron su trabajo, sacaron la tarea, obtuvieron la victoria y el resto se regocijó en la victoria porque recogieron los despojos. Ok, ahora miren el siguiente, verso 11, segunda de Samuel 23, 11. Después de este fue Sama. Sama, miren, interesantemente significa desolar, asolar. Ahora, él sabía convertir en ruinas las fortalezas que tenía aquí adentro, ¿verdad? Pero dice, después de esto fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. ¿A cuántos les gustan las lentejas? A mí me encantan, solo como a 3 personas. A mí me encantan las lentejas. Esta historia se repite en Primera de Crónicas, capítulo 11. Y no nos vamos a ir allí. Pero interesantemente en Primera de Crónicas dice que era un campo de cebada. Ahora, los traductores de la Biblia siempre tuvieron problemas en traducir nombres de vegetales, animales, minerales, porque hoy en día en hebreo moderno ya ni siquiera se llaman esas cosas por esos nombres. Entonces los perdonamos cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, el principio es el mismo. Las lentejas, ¿de qué tamaño es una lenteja? Bueno, y la cebada, ustedes saben, en la Biblia había cebada y había trigo y hacían pan con ambos, pero la cebada siempre era más barata. Seguro porque era más numerosa, yo no sé, era más fácil el proceso de recogerla, no sé, pero siempre fue más barata. Entonces cebada era el pan que comían los pobres. En otras palabras, pan de humildad. Y es el mismo principio de la lenteja porque son chiquitías, ¿verdad? Pan de humildad, comida de humildad. Y llegó a un campo. Era un campo de lentejas o de cebada. Era un campo en donde estaba el pan de humildad. En otras palabras, las revelaciones más grandes de lo que es la verdadera humildad. Ustedes saben que tener una revelación de la exaltación de Cristo es mucho más fácil y está más a la mano que tener una revelación de la humildad de Jesucristo. Es la verdad. Por eso este camino está velado a mucha gente. ¿Qué oyen allá afuera? Usted es un hijo del rey, levántese, conquiste, posea, sea rico, famoso y todo lo demás. ¿Sí? El lado exaltado. Y hay principios verdaderos que manejan. Lo que pasa es que por no manejar todo lo demás terminan desproporcionándose y desubicándose. Amén. Pero ¿dónde oye usted mensajes acerca de la humildad de Cristo? Y de las profundidades y el poder que hay en la humildad, en la verdadera humildad. ¿Dónde oye usted mensajes así? ¿Sabe por qué no se oyen? Están velados, cuesta más encontrarlos. Cuesta más encontrarlos, cuesta más entenderlos. Dios los ocultó de los sabios e inteligentes según este mundo. Amén. Amén. He tenido que pelear un montón de batallas para empezar a entender los tesoros que hay en la humildad. Amén. Ok. Entonces dice, Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en aquel terreno. Se paró significa se estacionó. ¿Qué pasa si usted se estaciona en un lugar? A ver, ¿lo pueden sacar de allí? No, si ya se estacionó. Se estacionó en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Y uno dice, pero ese pobre debe haber estado re loco. Miren el riesgo que corrió, miren el trabajo que le tomó defender un campo de lentejas, un campo de cebada. ¿Pero por qué lo mencionan acá? ¿Por qué quedó registrado eso?
se estacionó en ese campo. Y miren, cuando Dios empieza a abrirnos su palabra y empezamos a tener una experiencia viva con su palabra, cuando empezamos a entender, ya no solo aquí, sino aquí, y empezamos a ver ángulos, cosas, principios, verdad que nunca habíamos visto antes. Cuando encontramos el campo de la humildad de Cristo, nos vamos a estacionar en ese campo. Y créanme, abra su boca y la gente va a empezar a ver cómo lo saca de allí, porque ahora sí ya te chiflaste. Ahora sí ya te fuiste a saber por dónde. Es que no puede ser, lo que estás diciendo no puede ser, eso no está en la Biblia. Y uno les lee los versículos, ¿verdad? Ah, pero yo no creo que eso signifique aquello. O sea, blanco significa blanco, pues, ¿qué otra cosa? Rojo significa rojo, ¿qué otra cosa? ¿Sí? Y empiezan a buscar ver cómo lo sacan a uno de allí. Y ustedes no saben mucho acerca de nuestra historia y nuestro trasfondo. Pero un día mi pastor me dijo, yo no sé por qué insistes en estudiar así la Biblia. ¿Cuál es la necesidad? Y eso no le hizo quitarme el respeto y el amor y la gratitud que le tengo, porque sé mejor. Amén. Pero o Dios nos abre los ojos o no nos los abre. Y uno no se puede pelear con alguien a quien Dios no le ha abierto los ojos. Al contrario, lo único que hace uno es seguir orando por ellos y darle a Dios infinitas gracias, porque a uno Dios sí le abrió los ojos. Y ahí está uno parado en su campo de comida humilde, en su campo de lentejas, en su campo de cebada. Y viene el diablo y trata con su voz de quitarnos de allí y de hacernos a nosotros mismos pensar, no, esto no puede ser así, esto no puede ser cierto, solo tú crees estas cosas, nadie más las mira, entonces, ¿por qué todo el mundo está mal y solo tú estás bien? Tienen que entender cómo funcionan los caminos de Dios para saber que sí hay ocasiones en donde sí puede pasar que solo uno está viendo algo que los demás no están viendo. Sí pasa, sí pasa. Amén, pero tiene uno que ser espiritual para saber la diferencia, ¿ok? Hay otras ocasiones en donde todos tienen la razón, solo uno es el que está loco. Pero hay ocasiones en donde es al revés. Amén. Entonces, viene la gente. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre caminar así? Nadie te va a hacer caso si sigues en esas. Yo me acuerdo a alguien más, acaba de fallecer, alguien que queríamos mucho también. Pero una vez me dijo, oye Carlos, ¿por qué hoy estás enseñando de esto? Mañana aquello, luego la semana siguiente aquello, luego en la otra reunión aquello otro. Si te dedicaras a enseñar una sola cosa, Dios podría usarte. Y yo pues no sabía lo que sé hoy y todavía soy súper ignorante en comparación a todo lo que hay por saber. Pero cuando me dijo eso, yo solo dije, Señor, ábrele los ojos. Si supiera que cada una de estas cosas solo son piezas de un rompecabezas más grande, más grande. Amén. Y buscan consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, sacarlo a uno de su campo. Amén. Pero ¿saben qué? Obviamente nadie me sacó del campo porque aquí seguimos. Amén. Pero ¿está usted dispuesto a defender lo que sabe? Ahora, si solo es aquí, no vamos a preocuparnos por defender nada. Amén. ¿Saben por qué se pelean los de una religión con los de la otra religión? Porque solo están tratando de defender conceptos teóricos. La gente mata por un concepto teórico, porque te voy a hacer creer igual que yo, porque no sea que sea yo el equivocado y no voy a dar mi brazo a torcer. Entonces mejor primero te mato a ti. Pero cuando esta cosa es una realidad en el corazón, ¿quién necesita pelearse con los demás? Porque no ven lo que uno ve. Es tan precioso, es tan personal que uno ora por ellos, pero uno sigue su camino. Y uno dice, Señor, gracias por lo que sí me has permitido ver, por lo que sí me has permitido entender. Estoy hablándoles de lo que ocurre cuando uno camina con Cristo un poquito más allá del atrio. Amén. Uno empieza a tener estas experiencias. Y este hombre encontró su campo de
la revelación de la humildad de Cristo y se le vinieron encima todos los enemigos. Agarró la espada de la verdad y dijo: esto está tan profundo en mi corazón que nadie me va a sacar de aquí. Y con la espada de la verdad defendió su campo. Amén. Y se quedó con el campo. Se quedó con el campo. Nadie se lo quitó. Esos son los vencedores, los que no dan marcha atrás. Cuando es una revelación, cuando es una experiencia, es imposible dar marcha atrás. Uno ni está pensando dar marcha atrás. Qué ridiculez. Uno da marcha atrás solo cuando son solo teorías. Allí da uno marcha atrás. Pero cuando es una experiencia, uno no da marcha atrás. Amén. Y uno va a pelear la batalla que sea necesario pelear con tal de mantenerse uno en el terreno que el Señor le regaló a uno. ¿Sí? De relación con Dios, de conocimiento de la palabra, de conocimiento de la verdad. Amén. ¿Cuántos quieren ser vencedores acá? Están entendiendo un poco mejor de qué se trata, ¿verdad? ¿Sí? No es solo de tirar, como decía Pablo, dar golpes al aire. Sí, estaba pensando en cosas, pero él no era un caballo para dar cosas. Dar golpes al aire. Dice: yo no doy golpes al aire. Sí, yo no doy golpes al aire. Yo golpeo mi cuerpo. Sí, ahí tengo un montón de filisteos adentro. Y a cada rato me dicen: oye, ¿no crees que ya pagaste un precio demasiado alto por seguir estacionado en el campo de la verdad que conoces, que has experimentado? Sí, bueno, él viene y le da una manada a todos esos filisteos. Ok, muy bien. Bueno, Dios santo. Y dice, versículo 3: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle, David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos, o una avanzada, ¿verdad?, de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, con un deseo profundo, dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Eso les dice que David era un hombre justo. O sea, tampoco era como, se hubieran muerto en el proceso, pero yo tengo mi agüita. No, se la ofreció al Señor y le dijo: Señor, aquí va la vida de estos 3 hombres que no estimaron preciosa su propia vida con tal de ir a buscar y a encontrar aguas profundas para saciar la sed, y más que la sed, el deseo del rey. Y muchas veces vamos a sacrificar nuestra comodidad, nuestros recursos, lo que sea. Pero si queremos darle a beber a nuestro rey aguas profundas, vamos a pagar el precio que sea con tal de irlas a encontrar. Con tal de irlas a encontrar. Y no es porque tiene sed, es porque tiene un deseo. El Señor Jesús desea tener un nivel de relación mucho más profundo con todos nosotros. Amén. Pero hay un precio que pagar, porque esas profundidades están llenas de filisteos. Dudas, enojos, murmuraciones, esto, aquello, pleitos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, bueno, estamos dispuestos a pasar por en medio de toda nuestra humanidad para darle al Señor las aguas profundas que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Algunos de ustedes ya lo saben, pero ahí se encuentra el nombre del Señor en nosotros, que fue tomado cautivo por el diablo, por la serpiente en el jardín del Edén. Amén. ¿Sí? Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas.
¿Cuán profundo estamos dispuestos a llegar en esto de estar trabajando con nosotros mismos para librarnos más de nosotros mismos? Amén. Y que el Señor pueda tener el deleite de beber aguas un poco más profundas cuando le damos nuestra alabanza, nuestra oración, nuestra adoración, cuando hablamos la verdad. Una cosa es repetir un versículo que ni entendemos cuando lo cantamos, ¿verdad? Cuando con algún canto. Pero otra cosa es cuando lo que le estamos dando de beber al Señor son aguas profundas, porque nuestra experiencia con su verdad es más profunda y entendemos de manera más profunda lo que le estamos diciendo al Señor. Entendemos de manera más profunda lo que estamos tratando de entregarle al Señor. Eso deleita al Señor Jesucristo. Ajá, hay que perder la vida para llegar hasta allí, ¿sí? Sí, hacer entregas, renuncias, en el nivel que sea y al grado que sea. ¿Ven todo lo que aprendemos de esto? Verso 18. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Este mató a 30 de un solo también. A 300 de un solo también. Su nombre significa mi padre es un regalo. Pero aquí tenemos pues el nivel de guerreros que eran estos hombres, el nivel de celo, de dedicación, de determinación. Verso 20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Cabseel. Este mató a 2 leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Y la nieve, estamos hablando de la época de invierno. ¿Qué representa el invierno espiritualmente hablando? Sino una época de oscuridad, una época de frío, de muerte. Esas épocas en donde no sentimos al Señor por ningún lado, no vemos al Señor por ningún lado. Hay épocas, o sea, tenemos que pasar por estas estaciones en nuestra vida espiritual. Y por supuesto el león estaba allí, ¿verdad? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por regla general corremos más peligro cuando estamos pasando por una noche espiritual que cuando estamos en la cima del monte y la luz de mediodía nos alumbra. ¿Sí? ¿Han pasado por un frío invierno espiritual en algún momento de su vida? Sí, todo es incierto, no ven con claridad. Sí, sienten la muerte cerca y saben que no se están muriendo, pero pues aunque anden en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Esa es la apariencia. El león siempre va a estar allí. Bueno, son épocas en donde uno no se siente fuerte. Son épocas en donde uno no se siente tan seguro, tan estable. La palabra de Dios no está en ese momento tan viva en la mente. Está en el corazón, pero no está tan viva en la mente. Y de repente aparece el león. ¿Qué vamos a hacer en los momentos en los que nos sentimos más débiles? ¿Dejarnos devorar? ¿O decir, Señor, no te siento por ningún lado, no veo con claridad, ahorita no me siento yo en la cima del monte, pero no voy a caminar por lo que sienta, voy a caminar por lo que sé? Y enfrentar a ese león, ¿sí? ¿Por qué el león rugiente? Porque cada vez que abre la boca, miren todo lo que nos dice al oído, a la mente, buscando desanimarnos. Amén. Pero las condiciones eran las peores y allí enfrentó al león y lo mató. Y muchos de nosotros esperamos estar en una cima espiritual y ahí ni siquiera se nos ocurre pelear batallas. Solo queremos que Dios nos bendiga. Pero el león va a presentarse cuando estemos en el valle más profundo y en el momento de mayor debilidad en nuestra vida. Ahora, no hay una grandísima virtud en vencer si nosotros estamos hasta arriba, ¿verdad? Pero ¿qué tal vencer cuando estamos hasta abajo? Eso es lo que hace un vencedor victorioso. Eso es lo que nos pone a nosotros en el, ¿cómo se llama? En el panteón de los vencedores, de los victoriosos, de los que vamos a estar reinando con Cristo el resto de la eternidad. Amén. Porque aquí estuvimos dispuestos a pelear nuestras batallas.
Y ahora ya sabe, ya lo dejé sin argumentos. No hay tales de que estos eran superhombres, hombres superdotados, hombres super especiales. No, eran afligidos, endeudados, amargados. Él tenía los mismos problemas que tiene usted, los mismos problemas que tengo yo. Pero encontraron el camino para entregarle todo eso al Señor. Y el Señor entonces pudo convertir todo aquello y darles de vuelta todo eso convertido en energía vencedora, victoriosa. Y con la misma fuerza con la que se metían antes en problemas, con las mismas ganas con la que pecaban antes, con esa fuerza y con esas ganas, hoy pelean sus batallas, las batallas del Señor, y obtienen sus victorias. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora oremos y digámosle, si en verdad queremos, digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser así, Señor. Hazme ser así, Señor. Bendito Dios, conviérteme en un vencedor victorioso. Ayúdame a ya no ser de los que están siempre a la retaguardia.